Bienvenidos. Esto es el español digital, la verdad sin complejos, una nueva sesión de Sin Tapujos. Y yo soy Paco Vendala. Hipócritas hemos titulado este capítulo. Hipócritas llamamos a Occidente, entendiendo por Occidente los Estados Unidos, que son los que mandan, su brazo ejecutor, sicario, su fuerza militar, la OTAN, y también la Unión Europea, que se ha unido a ellos. Hipócritas con respecto, por supuesto, al conflicto ruso-ucraniano. ¿De qué acusa Occidente a Rusia? Pues muy sencillo, de que, según Occidente, ha invadido un país soberano, como es Ucrania, vulnerando la Carta de las Naciones Unidas. ¿En qué se apoya para esta acusación? Que es la más importante, es la que ha hecho echarse las manos a la cabeza a todo Occidente, a toda Europa, a los Estados Unidos. Esto es intolerable. Se basan en una sentencia de marzo del año pasado, 2022, del Tribunal Internacional de Justicia de la propia ONU, por la cual llamaba a Rusia a interrumpir sus acciones militares en Ucrania. Así es como nos la han presentado. Y entonces han dicho que, claro, la justicia, el Tribunal de Justicia de la ONU, de alguna manera castiga a Rusia, la condena y, por lo tanto, da, digamos, el aval a Occidente para achacarle lo mismo, que ha vulnerado la Carta de las Naciones Unidas. Pero es que esto no es así, o por lo menos no es exactamente así. Vamos un poco más para atrás. En febrero, antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Rusia había presentado en este tribunal, en la Corte Internacional de Justicia de la ONU, una demanda por presunto genocidio de Ucrania contra los habitantes del Donbass, que ya sabemos que son habitantes prorrusos y demás. ¿Por parte de quién? Pues por parte de Zelensky, sus radicales nacionalistas. Lo que hace la Corte es que estudia el caso y considera que las pruebas que presenta Rusia para denunciar el genocidio ucraniano en el Donbass no son suficientes. Al no ser suficientes, considera que entonces Rusia debería interrumpir su intervención militar en Ucrania, en el Donbass. Y es que hay una cosa muy importante que debemos recordar, que la ONU contempla la posibilidad de la guerra, contempla la posibilidad de intervenciones militares. ¿Cuándo? Cuando se dan una serie de circunstancias. Si aquí, por ejemplo, el tribunal hubiera entendido que sí se estaba produciendo un genocidio en el Donbass por parte de Ucrania, habría avalado y autorizado la intervención militar de Rusia. Como no lo ha hecho, entonces pide a Rusia que cese en su intervención. Pero como vemos, la sentencia del tribunal no es netamente una sentencia en contra de la intervención, sino que simplemente llama a Rusia a interrumpirla porque ha considerado que las pruebas que ha presentado no son suficientes de tal genocidio. Y eso, a pesar, y lo sabemos todos, de que sobre el Donbass, y especialmente desde la llegada de Zelensky al poder en 2019, se estaba produciendo un auténtico genocidio en contra de quién, pues de los prorrusos, que son habitantes allí unánimes mayoritarios. Hasta aquí, digamos, lo que ha hecho que todo Occidente se ponga en pie de guerra contra Rusia. Bien, pero hipócritas, ¿de verdad Occidente está capacitado para tirar la primera piedra en estos casos? ¿Occidente puede acusar a Rusia, siendo Occidente inmaculado, de hacer lo que Occidente no ha hecho nunca? Son unos hipócritas. Miren, las guerras provocadas por o alimentadas por Estados Unidos y su brazo ejecutor, la OTAN,
en lo que va del siglo XXI y finales del XX, han provocado 350.000 civiles muertos y 38 millones de desplazados. Sus actuaciones, sus intervenciones militares por doquier, nunca han sido objeto de examen, ni menos aún de instituciones independientes. Sus crímenes, que los ha cometido, los hemos visto en prensa, en los medios, tampoco han sido nunca investigados. Nunca, nunca Estados Unidos se ha visto sometido al Tribunal de Justicia de la ONU, ni tampoco a los europeos. Estos muertos, lógicamente, en estas intervenciones militares, repito, de Occidente, Estados Unidos, la OTAN, han sido, lógicamente, ¿en qué? Pues ahí lo tenemos, en sus hogares, en mercados, en carreteras, a causa de bombas, balas, artefactos explosivos, en puestos de control, para ir a atravesarlos, cuando han sido sacados sus vehículos por vehículos militares de las carreteras y han tenido el consiguiente accidente grave con muertos, al pisar minas, cuando están realizando sus labores normales para vivir, recoger leña en los campos, agricultura, lo que sea, y también, desde luego, en secuestros y asesinatos y crímenes y en cárceles, y también, por supuesto, por la devastación que queda luego cuando estas intervenciones cesan, pues resulta que hay pobreza, hay infraestructuras que han quedado dañadas, van niños a jugar y terminan cayéndoseles encima. La situación sanitaria suele ser patética y entonces, debido a una falta de atención sanitaria adecuada, mueren más personas por enfermedades o simplemente por heridas. Hipócritas son o somos unos hipócritas. ¿Cómo acusamos a Rusia de no sé cuántas muertes y demás por haber vulnerado la Carta de las Naciones Unidas, cuando nosotros lo llevamos haciendo desde hace décadas, por no decir de prácticamente siempre, después de la Segunda Guerra Mundial? Vamos a ver algo más. Vamos a ver estas intervenciones de las que hemos hablado, de Occidente, de Estados Unidos, de la OTAN, donde han sido mayoritariamente. Vamos a coger solamente las últimas. La guerra del Vietnam duró del 59 al 75. Ahí hubo de todo, por parte de los Estados Unidos, por parte de la ONU misma. Hay otra serie de guerras, vamos a decir, intervenciones militares menores. La del Golfo, la primera del Golfo, por la invasión de Kuwait, la avaló la ONU. Claro, ahí consideró que Irak había vulnerado de manera injustificada la soberanía de un país, Kuwait, y ahí la autorizó, pero también hubo sus muertos. ¿Y Yugoslavia? Porque Yugoslavia, en contra además del mandato expreso de la ONU, Serbia siempre ha sido prorrusa, fue planchada, materialmente planchada. Belgrado sufrió bombardeos durante cerca de 2 meses y medio constantes. No se saben los muertos y heridos que hubo allí, además de las destrucciones. Hipócritas. Y en Afganistán, con la excusa del 11S, pues se invadió Afganistán, donde Estados Unidos, la OTAN, España, hemos estado 20 años para al final no solucionar nada de lo que se dijo que se iba a solucionar. Allí se salió corriendo, como en Vietnam. Igual, la foto es prácticamente la misma. La hemos visto todos. Hipócritas. La segunda invasión de Irak, vamos a ver, por las armas famosas de destrucción masiva, que se sabía desde el primer momento que no existía. Mintieron como bellacos, todos, desde el presidente norteamericano, su jefe de Estado Mayor, Powell, todo el mundo mintió. Aquí se mintió, nos mintieron. ¿Y qué es lo que se hizo? Lo mismo, miles de muertos, de heridos, destrucción. Peor aún, se dijo aquel famoso programa de alimentos por petróleo. Bueno, los alimentos no llegaban, pero el petróleo se lo llevaron, que era la clave de éxito. Y la primavera árabe, que organizó también Estados Unidos y la OTAN, ¿para qué? Pues simplemente para eliminar, a ser posible, todo rastro de los potenciales o reales enemigos de Israel. Esas intervenciones en países soberanos lo que causaron fueron la caída de gobiernos como el de Túnez, Egipto, Yemen y Libia, y movidas en otros países. Y Libia se ha bombardeado despiadadamente, ha terminado partida en dos, y encima con un desastre humanitario tremendo, porque allí trabajaban cerca
de 1 millón de subsaharianos que al estallar este enfrentamiento, al meterse allí los aviones de la ONU, de la OTAN, perdón, de Estados Unidos, salieron corriendo hacia el desierto, cascando como moscas, hipócritas. Y Siria, porque a Siria se la ha destrozado. Con eso de que Al-Assad era un dictador, pues lo mismo, pero resulta que el pueblo sirio no debía pensar que Al-Assad era tal dictador, porque se mantuvo fiel a él. Lo que pasa es que el país ha quedado destruido, la mitad ha sido invadida por Turquía. Nadie dice que Turquía esté invadiendo un país soberano. Turquía es que es de la OTAN, claro. Y ahora Ucrania. ¿Puede realmente Occidente, de verdad, podemos los occidentales acusar a Rusia de haber vulnerado la Carta de las Naciones Unidas en Ucrania, cuando lo que ha hecho es harto ir a defender y a los prorrusos del Donbass de un genocidio que se estaba cometiendo contra ellos? Hipócritas. Occidente es hipócrita. Somos unos hipócritas. Esto ha sido Sin Tapujos y soy Paco Vendala. Gracias por su atención.